Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Qué hermosa canción estábamos cantando, ¿verdad? Cuánta belleza existe en ti que aún no ve. Y yo creo en un Dios que quiere dejarse conocer. Yo no creo en un Dios que está jugando al escondite con nosotros, o que nos quiere poner las cosas difíciles. Yo creo en un Dios que desea ser encontrado por nuestro corazón, que desea ser encontrado por nuestro espíritu. Y la intimidad es algo clave para crecer en el conocimiento de Él. Si yo te preguntara, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es el Espíritu para ti? Quizá me puedas dar una respuesta teológica. Quizá me puedes dar la respuesta que te llevan enseñando toda la vida en una iglesia. Pero ¿y si dependiera de una respuesta propia? ¿Qué me podrías decir? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? Tenemos que vivir una vida íntima que nos dé una entrada a poder dar respuesta a esa pregunta desde nuestro espíritu. Y esto es algo divino porque es el deseo de Dios. Te estoy hablando de buenas noticias. Dios quiere que lo conozcas más. Dios quiere que lo conozcas más. Dios te está llamando a acercarte. Dios te está llamando. Ven más cerca. Ven y abrázame. Ven y habla conmigo. Ven y comparte conmigo. Nunca en la palabra, en el Nuevo Testamento, se ha hecho un llamado a depender de otros para conocer a Jesús. Y yo sé que quizá esto puede sonar desafiante para muchos, pero tú no puedes vivir de la espiritualidad de alguien más. No somos llamados a vivir por una revelación ajena, somos llamados a vivir por una revelación propia. Una revelación propia del Evangelio, del Cristo que fue encarnado, muerto, resucitado, ascendido y volverá en gloria. Y tú tienes que conocer todas esas facetas que hay en el corazón de Dios, que hay en el Espíritu de Dios. Jeremías 31, versículo del 33 al 34 nos habla del pacto en el que estamos. Y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y aquí viene algo súper fuerte en el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. La voluntad de Dios es que le abras tu corazón para que Él se pueda adentrar. Y todas esas preguntas que tienes te las va a contestar. Esas preguntas sobre el futuro, esas preocupaciones por tu casa, por tu familia. Plenitud viene a tu vida. Abrimos el corazón y el Señor empieza a entrar. Un conocimiento. Fuimos llamados a conocer. Esta semana me crucé con un versículo muy fuerte en Efesios capítulo 1. Me gustaría que me acompañes a leerlo. Efesios 1 del 17 al 19. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de y de en Él. Que la sabiduría y la revelación no es para hablar del futuro. Que la sabiduría y la revelación es para conocerle a Él. Porque si todavía no entendiste que el mayor placer en la vida es conocer a Jesús, todavía no entendiste de qué va la vida. Que el Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y sigue el versículo 18 y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, y nos habla de tres cosas muy importantes, para que sepáis cuál es. Una, la esperanza a que Él os ha llamado.
2, ¿y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y 3, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y esto es durísimo. Y quizá tiro algo antievangelístico. Pero si no le conoces, no eres de nosotros. Para nosotros los que creemos, los que creemos. Si no crees, no eres de nosotros. Y eso es el primer paso para pertenecer al reino. Creer. Conocimiento de Él. Esta palabra conocimiento es epignosis y tiene que ver con un conocimiento que es preciso. No es algo de haber escuchado, no es algo que estudias por arriba. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto y a mí me costaba muchísimo estudiar historia. Las cosas de memoria se me dan fatal. Y yo estudiaba historia. No, tampoco, en la tarde anterior. Y intentaba memorizar todo y yo iba y se lo escupía en el examen. Y el profe no ayudaba mucho. Porque el profe nos decía, chicos, esto no es importante. Ustedes estudian, hagan el examen y después se olvidan. Estaba enamorado de su asignatura el profesor ese. Y yo le hacía caso. Yo iba, estudiaba todo y ahora me preguntas cosas de años, de historia. Si no tiene que ver con la Biblia, no tengo ni idea. Me costaba. Tenía un conocimiento temporal, un conocimiento que no me marcaba, que no se quedaba conmigo. Esto no es lo que está hablando la Biblia. Cuando la Biblia habla del conocimiento de Él, habla de algo que habita en ti, de algo que se queda, que se guarda. No te está hablando de memoria, te está hablando de espíritu, te está hablando de algo mucho más profundo. Y habla y dice, alumbrando el entendimiento. Necesitamos ser alumbrados. Amo que en la palabra usa esta palabra alumbrar. Y Jesús vino al mundo y dijo, yo soy la luz del mundo. Mi espíritu os guiará a toda verdad. Él viene y alumbra el entendimiento. ¿Por qué el entendimiento necesita ser alumbrado? Porque el entendimiento de muchos en ciertas áreas está entenebrecido, está en tinieblas, está en oscuridad. Hay gente que no entiende de cuestiones espirituales. Hay gente que se inventa normas donde no las hay. Legalismo. Hay gente que no sigue las normas que hay. Liberalidad. Y todos vivimos en un debate tremendo. Y nos olvidamos que a libertad nos ha llamado el Señor. Pero tremendo. Alumbra nuestro entendimiento para que podamos ver más allá de lo que está en nuestra capacidad humana. Hay cosas que por ti solo no puedes ver, no vas a llegar. Hay misterios. ¿Tú sabías que en el mundo espiritual está lleno de misterios? Y el Espíritu nos da a conocer misterios específicos. Debemos tener cuidado. El Espíritu viene a nuestra vida, abre los ojos, porque hay velos que tienen que caer. Hay cambios que deben suceder en nuestra mente. Tenemos que renovar el entendimiento. Por eso debe ser alumbrado, para que podamos descubrir qué es lo que tiene que cambiar y poder tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a Cristo. El Espíritu cambia la mente, nos da una nueva perspectiva de las cosas. No es lo mismo tener un entendimiento lógico de las Escrituras que tener un entendimiento espiritual. Hay gente que sabe mucho, pero vive poco. Todos conocemos gente así. Gente que quizá no puede nombrar 53 versículos seguidos de memoria. Se aprendió de memoria el Pentateuco. Señor, ¿cuánto sabe? Pero luego ves cómo vives. Y es una persona que no da fruto. Tú dices, ay, tanto conocimiento. No, porque no es conocimiento. Eso no es conocimiento, porque el conocimiento que es de Cristo transforma y cambia. Nos deja marcados. El conocimiento nunca te deja indiferente cuando es en Cristo. La revelación de la que te estoy hablando no es aquella que te hace ganar debates teológicos, sino que es aquella que te potencia y te capacita para que tú cambies ambientes, vidas y territorios. Yo quiero eso. Yo no sé tú, yo quiero eso. Yo quiero allá donde vaya haya vidas cambiadas,
haya territorios que sean transformados, hay ambientes que de repente se vuelvan luz porque hay un hijo de Dios que entró a ese lugar. ¿Y cómo vamos a alcanzar eso si no hay conocimiento? Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, abre los ojos de mi entendimiento para que yo conozca. Si lo que sabes, si lo que conoces no te está llevando a sumar, creo que no sabes nada. Si lo que tú sabes no te activa y no te lleva a sumar al reino, entonces no sabes nada. El Espíritu viene, saca velos, rompe cadenas, da poder. Y es experimental porque es real. Y la iglesia debe ser la expresión de la voz del Espíritu. Pero si no escuchamos, ¿cómo vamos a reproducir lo que Él dice? ¿Cómo vamos a obedecer si no escuchamos? Qué importante es reconocer en humildad que nosotros no somos la cabeza. Porque hay muchos que quieren entronarse en la iglesia, decidir ser los que dicen para allá vamos, para ahí, y le quitan ese lugar a Cristo. Pero si nosotros venimos en humildad, ahí es donde vamos a empezar a recibir la revelación de los tiempos, revelación de las etapas, revelación sobre cómo administrarte. Cuando te hablo de administración no te hablo de dinero, te hablo del alma, te hablo de tus fuerzas, te hablo de tu energía, te hablo de tu tiempo. Tú tienes que saber administrarte para el reino y para eso necesitas la guía del Espíritu, porque tienes algo que hacer, tienes un propósito que alcanzar. Y el Espíritu viene. ¿Y a quién nos revela? A Cristo. Hermoso. El Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo del corazón de Dios. Él tomará de lo mío y os lo dará a conocer, dijo Jesús. Yo no puedo conocer a Jesús si no estoy abierto a experimentar del Espíritu Santo. Yo necesito poner de mi parte, yo necesito hacer un esfuerzo si de verdad valoro. A mí hay cosas que me parecen mal, supongo que a ti también, pero hay cosas que me indignan. Me indigna esa gente que dice ser cristiana por no sé cuánto tiempo y ser súper madura y conocer tanto, pero después lo único que hacen es criticar las cosas que se hacen. A mí me indigna la gente que parece que sabe un montón de cosas, pero no está dispuesta a sentarse en intimidad y a escuchar lo que Dios tiene que decir. Prefieren escuchar lo que el pastor tiene que decir. Hemos sido todos invitados a la mesa. Hemos sido todos invitados a la intimidad. Y te voy a decir algo que igual te destapa un poco y te ayuda a crecer. Dios no tiene cosas más grandes para los demás que para ti. Todos esos grandes planes, esos éxitos, esos ministerios que ves, todas esas experiencias que a veces escuchas contar, gente que ve ángeles, gente que el Señor la lleva a dar un paseo por no sé dónde, gente que empieza a crecer, que sana gente, liberaciones, todo eso está disponible para ti. Y si tú buscas, lo vas a encontrar. El problema, o lo que hay que ver, es si tú estás dispuesto a esforzarte en encontrar esas cosas. Pero el Espíritu quiere que lo experimentes y quiere que lo conozcas, quiere que lo entiendas y quiere guiarte. Hablamos de 3 áreas que hay que crecer en el conocimiento. Amén. Primera, la esperanza a la que hemos sido llamados. Esta esperanza es la que Cristo nos dio en la cruz, la vida eterna. ¿Y cuándo vamos a empezar la vida eterna? En la cruz. Ya hemos empezado nuestra vida eterna, porque no conoceremos muerte. Amén. No conoceremos muerte. Jesús vino en carne, vivió una vida sin pecado. Tú y yo pecamos, tú y yo merecíamos la muerte. Jesús era el único en toda la historia que no lo merecía. Por eso Él era el sacrificio válido, porque Él no debía a la muerte, nosotros le debíamos a la muerte.
Él tenía la única moneda que podía pagar nuestra deuda. ¡Wow! Y así fue. Él fue y murió en la cruz por nosotros. Y nos dio vida eterna. Pero sabes que hay mucho más de este mensaje. Porque cuando Jesús resucita, nosotros resucitamos espiritualmente con Él. Y sabemos una cosa, que la esperanza a la que estamos esperando es que Él volverá a establecer su gobierno sobre todas las cosas. Ya el Padre ató todas las cosas y las puso dependiendo del Hijo, las puso ahí, se las entregó al Hijo. Pero llegará un día donde esto no va a ser solo una realidad en el mundo espiritual, esto va a ser una realidad en el mundo terrenal. Podemos leer en Apocalipsis 11:15 que dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuestro Dios reinará por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza. Esta es nuestra esperanza que tenemos, que formamos parte de un reino inconmovible, eterno, infinito. Pero te voy a decir más. Cuando esto ocurra, cuando llegue este momento donde todo ojo le verá y toda lengua le confesará, y veremos la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y de repente los reinos empiecen a temblar, y los que están en pecado empiecen a temer y digan: era verdad lo que hablaba la palabra. Y nosotros vamos a tener ese tiempo de gozo. Dice la palabra en Apocalipsis 22:12: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestra esperanza es que todo lo que hemos sembrado vamos a cosecharlo en el reino de los cielos. Que no hay ninguna lágrima que no tendrá recompensa. No hay ningún esfuerzo que no tendrá recompensa. Y a veces nosotros estamos tan centrados en los problemas naturales y los problemas de hoy que nos olvidamos de esa esperanza venidera de la que te estoy hablando. Quiero que te imagines este día donde todo está en guerra, todo sea un desastre, y de repente se abran los cielos y aparezca uno en caballo blanco, cuyo nombre es Fiel y Verdadero. ¿Dónde está tu problemita? Cuando piensas en ese ser, ¿dónde se encuentra tu problema? ¿Dónde está tu no llegar a fin de mes? ¿Dónde está tu enfermedad en ese momento? Y ese es el problema, que muchas veces nosotros miramos aquí en vez de mirar a la esperanza que tenemos en Él. Y cuando nosotros estamos centrados en la esperanza que tenemos en Él, de repente toda la crisis que nos rodea se empieza a ordenar, porque nos damos cuenta que hay niveles. Y comparados a la esperanza que el Señor me dio y lo que yo voy a celebrar en el futuro, lo que yo estoy viviendo ahora no es nada. Por eso, poner la mirada en donde debe estar me va a ayudar a ser un buen administrador de las crisis hoy. Porque no voy a dejar que la apatía me gane, no voy a dejar que verme agobiado por esas cosas que quieren traer tristeza y quieren traer esa opresión. No me voy a dejar oprimir, porque sé que mi victoria está ahí y mi victoria es ahora. Y yo ya lo recibí en Cristo. Amén. Lo segundo habla de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ustedes sabían que en Cristo tenemos una herencia? Amén. Y nuestra herencia es la victoria sobre todas las cosas. Cristo es nuestra herencia. En Colosenses 1, 16 y 17 dice: el misterio. ¿Se acuerdan que antes les hablé de misterios en el mundo espiritual? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Esa es la herencia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hay cosas que cuando tú recibes a Cristo también ya recibes. ¿Ustedes saben cuánto se cobra una herencia? Cuando alguien se muere, ¿no? Alguien tiene que morirse para que se cobre la herencia. Alguien murió en la cruz
para que nosotros podamos recibir esta herencia. Hemos entrado en las funciones de Dios. Y de verdad quiero que le prestes atención a este versículo que vamos a leer, y se encuentra en 1 Corintios 12 del 4 al 6, porque nosotros a través de la muerte de Jesús entramos en estos ambientes, entramos en estas estrategias de reino. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando nosotros estamos en la herencia, nosotros hemos recibido a Cristo en nosotros, y en Cristo está toda la plenitud de Dios. Entonces nosotros estamos formando parte del plan de Dios, de la Trinidad. Y como ves, cada parte de la Trinidad tiene su función. Entonces, si yo estoy conectado con el Espíritu, de repente mi herencia va a ser fluir en los dones, como dice el versículo 4, que el Espíritu tiene para mí. Si yo estoy conectado con Cristo, en el versículo 5, entonces mi herencia va a ser fluir en los ministerios que el Señor, que el Hijo ha tenido para mí. Y si yo estoy conectado con el Padre, en el versículo 6, habla de las operaciones de Dios. Yo estoy conectado a todo lo que el Padre hable cuando da esas direcciones a los cielos, y los serafines se mueven, y los querubines se mueven, y los ángeles se mueven, y yo soy parte de las operaciones de Dios. Y yo tengo que encontrarme en el plan de Dios. Cuando se me da herencia, se me da una parte en el plan, y de repente el Señor me posiciona para que yo pueda recibir dones, ministerios y formar parte de las operaciones. Y esta no es una vida parada. Esta es una vida activa. Esta es una vida que va a requerir que yo dé pasos adelante, que va a requerir que yo conozca el plan al que el Señor me ha estado llamando. Si estamos aquí, estas cosas se van a manifestar, porque son la naturaleza del reino y nosotros formamos parte de él. Y lo tercero, la grandeza de su poder para los que creen. La supereminencia de la grandeza de su poder. Supereminencia significa que algo es muy elevado. Y otra vez se nos da la clave para que nosotros podamos entrar en esa dimensión, para el desatar el poder de Dios. ¿Cuántos quieren desatar el poder de Dios en sus vidas? Y es la fe. Lo hermoso de esta es que Pablo nos habla de tres cosas en las que nosotros debemos crecer. Entonces, si tú estás llamado a crecer en la administración del poder de Dios, hay una medida que Dios te dio de poder, de capacidad, y es para que la uses. Y quizá alguno puede decir: pero Franco, el poder no es mío, el poder es del Señor. Amén. Pero si te lo dio, es para que tú puedas fluir en él. Cuando tú creces en el conocimiento del poder, tú vas a crecer en tu capacidad de edificar. ¿Lo repito esto? Cuando creces en el conocimiento del poder, vas a crecer en tu capacidad de poder edificar. Entonces tienes la responsabilidad de crecer en el conocimiento de él. El otro día con los jóvenes tuvimos una tarde super guay, hicimos un taller profético. Sé que puede sonar un poco raro, pero simplemente nos reunimos y estábamos orando para que el Espíritu nos mostrara algo para decirle a alguien, y a ver si el Señor nos usaba. Y 90% de las palabras que recibieron los jóvenes fueron certeras. Tenían que ver con la persona que se los dio. Mira, ¿te parece que esto tiene algo que ver con tu vida? Y la mayoría decía: sí, me estás hablando de esta situación, me estás hablando de lo otro. Y parece increíble cómo cuántas veces no nos dejamos usar por Dios simplemente porque no le damos la oportunidad. Pues si hacemos un taller de jóvenes donde venimos 25 y 20 reciben una palabra de Dios, ¿por qué no lo hacemos en la calle? ¿Por qué no lo hacemos en nuestro trabajo? ¿Por qué no lo hacemos en nuestro instituto? Porque no estamos entendiendo que ese poder habita en nosotros y está para que lo usemos. El poder del Espíritu vive en nosotros. Y cuando tú empiezas a crecer en el conocimiento de Él, te das cuenta que ese poder que Él depositó en ti, Él lo quiere usar. Él te quiere usar fluyendo en ese poder. El otro día yo tuve una muy mala experiencia. Yo les conté hace un par de prédicas atrás que soy muy bueno jugando al FIFA. El campeón, aquí no había ni uno que me ganara. No me mires así porque es verdad. Hasta que llegó alguien a la iglesia
Mira, hoy justo no vino. Pero llegó un muchacho que nos destrozó la vida a todos. Yo dije, qué bueno es. Me ganaba 6-0, 5-0. Y yo que soy competitivo y picado, estaba por tirar el mando contra la pared. Pero bueno, estaba con los chicos adelante, tenía que contenerme. Y de repente, yo empiezo a mirar el mando de él, a ver si había algún botón de más que él tenía. Quizá él tenía un joystick de más, un botón escondido, oculto o algo, no sé. ¿Cómo era tan superior si teníamos la misma herramienta? ¿Cómo él era tan superior si tenemos los mismos botones, estamos mirando la misma televisión? Porque pasó tiempo jugando, porque conoce mejor el juego que yo. Y qué golpe al orgullo cuando yo pensaba que yo conocía muy bien el juego, porque me veía superior a la gente que me rodeaba, pero después llegó uno que lo conocía más que yo. Y desde ahí yo empecé a pensar, si me pongo a jugar más, quizá llegue el día en que yo pueda ganar. El poder que se depositó adentro de ti, tú puedes llegar a conocerlo. Es el Espíritu Santo en ti. Y cuanto tú más lo conozcas, más capaz vas a poder fluir en él. Y que lo profético fluya de tu boca. Y que las sanidades fluyan de tus manos. No, pero Jesús es el que sana, pero Jesús es... Amén, hermano, pero te quiere usar a ti. ¿Todavía no entendiste que en el plan de Dios estuvo dejar la iglesia aquí? Si fuera por el Señor ya nos hubiera llevado, pero por algo Él nos quiere dejar aquí. Porque quiere usarnos, desea usarnos. Y puso su espíritu en tu interior, te dio poder, te dio autoridad, porque desea usarte. Y si tú lo conoces, vas a ser más libre para que Él te use. Vas a ser más libre para saber, para conocer cuándo es que el Señor está hablando, cuándo el Señor me está llamando a ministrar, cuándo el Señor me está llamando a dar un paso adelante en medio de una situación. Crecer en el conocimiento de estas cosas nos va a hacer peligrosos para las tinieblas y útiles para el reino. Y yo sé que Jesús nos conoce a todos. Pero voy ahora a decir algo que igual suena raro, pero si yo llego al final de mis días y el Señor me lleva, o el Señor viene antes, no sé, y las tinieblas no me conoció, quizá yo no viví la vida que debía haber vivido. Si yo no fui una amenaza para las tinieblas, yo no viví como tendría que haber vivido. Aunque fuera cristiano, me dediqué a vivir para mí. Yo tenía un amigo que era pastor y una vez lo llamaron para ministrar liberación. Y fue en un lugar que él no había ido antes. Y a ministrar a una persona en una iglesia que no sabía del tema. Había un endemoniado, lo llamaron y la persona no lo conocía. Y cuando él entró en la habitación, la persona estaba media escondida, así, media manifestada. Y lo llamó por el nombre. Y ni lo conocía. Y le dijo, pastor, no sé qué. Dije, ¿yo? Y te puedo hasta contar una historia más. Una vez estaba ministrando a alguien, y esta es más fuerte. Estaba ministrando liberación a una persona, y esta persona estaba manifestada, ¿no? Así que el espíritu que estaba dentro empezó a hablar y empezó a decirme, voy a matar a tal persona porque está haciendo esto, voy a matar a tal persona. Y me empezó a nombrar a los jóvenes de la iglesia. Una persona que no conocía, la persona no conocía los problemas de los otros me lo habían contado y las tinieblas estaba enterada muy bien de lo que está haciendo cada uno. O sea, el mundo espiritual es muy real, el mundo espiritual es auténtico y nos rodea y es más real que este que vemos. Y yo quiero ser una amenaza para las tinieblas. Yo quiero que donde yo vaya, el enemigo diga, chacho, otra vez vino este para acá. Me toca las narices que este tío está aquí. Como cuando iba Pablo, llegaba a la ciudad y decían, aquellos que han trastornado el mundo también han venido acá. Yo creo que la iglesia tiene que ser así. Tiene que tener ese factor trastornador allá donde vaya. Por eso hoy profetizamos un nuevo tiempo. Amén.
donde cada pieza del tablero va a ser activada para el avance del reino y para la derrota de las tinieblas en nuestra tierra. Yo lo creo, yo lo creo. Quiero invitarte a ponerte de pie ahí donde estás. Y diga: Jesús, este año te lo entregamos a ti, teniendo como meta el conocer más de ti y el hacer que el reino avance. Quizá hemos dedicado mucho tiempo a cosas vanas y no nos hemos dado cuenta de qué es lo que es realmente importante, pero cuando miramos adelante a esa bendita esperanza que ya forma parte de nuestra vida, podemos ver cómo todas las cosas son ordenadas y esas riquezas de la herencia son para que las empecemos a usar ya. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por morar en nosotros, Jesús. Y oramos para que podamos ser alineados con tu voluntad, para que podamos entender lo que tú depositaste en nosotros, que podamos entender la capacidad, el poder, los dones, el ministerio, las operaciones de las que tenemos que formar parte. Y que cuando nosotros entremos a un lugar, seamos como leones que rugen y hacen que las tinieblas retrocedan allá donde vayamos. Oramos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.